está Roxana, pueden adquirir el librito. Es interesante, como les decía a los hermanos ayer, que podamos estar uniéndonos. Dice que en el poder de la unidad, ¿cierto?, está la fuerza para poder alcanzar el propósito para lo cual nos hemos unido durante estos 40 días de oración y ayuno. Dice que más de 500.000 personas o hermanos en distintos lugares de Argentina estamos uniéndonos con el mismo propósito. Y ustedes saben que tenemos una sociedad convulsionada, una sociedad conflictuada. Lo que viene no es lo mejor para nuestra nación, tenemos una crisis profunda y como les decía ayer a los hermanos, no es un problema solamente político, sino es un problema de valores, de principios, de ideologías que se han introducido de un lado y del otro y están afectando a 45 o 50, no sé lo que habrá dado este último censo, creo que todavía no salió, pero de argentinos que todas las mañanas se levantan o nos levantamos a trabajar y hacer que nuestro país sea mejor. Así que una de las cosas importantes es saber que la iglesia tiene poder y autoridad a través de la oración. La Biblia dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, ¿cómo no va a oír nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Mucho más si hay una multitud de hermanos de distintas congregaciones, en distintas provincias de la nación, que estamos orando en el poder del acuerdo para decir, Señor, queremos una Argentina bendecida. Queremos una patria donde podamos vivir en paz. No importa el color político, quién nos gobierne, pero que sean personas, que sean coherentes, que amen nuestra nación, que deseen lo mejor para cada uno de los argentinos. Así que yo les invito a que cada día puedan ustedes seguir estos 40 días de oración y ayuno. Aquellos que tienen internet pueden entrar a la página de Argentina, Oramos por Vos, creo que está acá en el librito, no sé si está, si no, usted puede buscar Argentina, Oramos por Vos, y ahí tiene también los videitos que todos los días se baja. Creo que Yani los baja a través del grupo también. Así que usted puede seguirlos ahí en el Facebook de la iglesia y eso. Muy bien. Qué lindo verles de nuevo, después de algunos días de descanso que hemos pasado junto con mi esposa, tratando de disfrutar, de distendernos, de orar al Señor y pedirle que Dios nos esté dando una palabra y dirección este año, el que está por terminar y el que va a empezar, que ya lo tenemos casi a las puertas, para que Dios nos dé sabiduría. La iglesia tiene que estar preparada. Ayer le decía a los hermanos, no podemos entretenernos a jugar que somos cristianos. En verdad tenemos que serlo. Tenemos que ser cristianos, tenemos que aprender a serlos. Y hoy vamos a compartir una palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, donde justamente nos habla de esto, de estar preparado para lo que viene. Y la iglesia cumple una función. Y la función es poder traer luz en medio de las tinieblas. Y la sociedad está envuelta en tinieblas. Y la iglesia, Dios nos ha llamado a hacer luz. De hecho, hay una canción de Marcos Witt que dice, enciende una luz, ¿no? Y a veces creo que como que hubo un apagón. ¿Vio cuando se corta la luz y queda toda la ciudad apagada? A veces creo que hubo algunos apagones en algunos lugares donde la iglesia no resplandece. La iglesia se ha mimetizado tanto con la cultura humanista, la cultura que la sociedad quiere permear sobre nosotros, que sin querer
se ha apagado ese fuego de Dios que tiene que estar encendido en nuestras vidas. Y qué lindo que podamos decir esta mañana, Señor, enciende una luz sobre Argentina. Y aunque yo sea aunque digamos, bueno, somos poquitos, pero mire, un fosforito prendido en medio de una oscuridad significa mucho. Y ese fosforito sumado a otro fosforito y a otro fosforito va incrementando la luz. Y si podemos encender o encendernos como iglesia, qué lindo ver que nuestra sociedad empieza a cambiar. No vamos a ver cambios, salvo Dios traiga un avivamiento y un despertar repentino sobre la ciudad o sobre nuestro país. Quizás tiene que ser algo paulatino. No, pero estamos acostumbrados a lo rápido, ¿vio? A lo llame ya, sea ya, no. Eso tan solo lo puede hacer el Señor, pero nosotros tenemos que poner nuestra cuota de voluntad y de fuerza para decir, Señor, aunque sea yo, quiero encender mi luz. Quiero ser aunque sea un humilde fosforito en medio de tanta inmundicia, tanta oscuridad. El capítulo 25 ahí de Mateo nos habla de una parábola muy conocida, quizás usted ya la haya leído muchas veces o la haya escuchado muchas veces, que es la parábola de las 10 vírgenes. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, dice el versículo 6, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Vio que para poder entender algunas palabras de la Biblia, tenemos que ubicarnos dentro del contexto cultural, ¿no? Y antiguamente, las bodas eran fiestas importantes dentro de la cultura judía o de la cultura hebrea. Cuando se celebraba una boda, anticipadamente había primero un compromiso del novio y de la novia. Y después, al tiempo, recién se realizaba la ceremonia de compromiso. Yo le hacía ayer a los hermanos recordar que muy parecido, y yo sé que hoy tengo quórum, ayer se hacían todos los jóvenes, pero hoy tengo quórum ¿se acuerdan antiguamente cuando todos nosotros éramos muy chicos? Todos recordamos que antiguamente había un compromiso antes. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se comprometieron? Ah, bueno, ahí tenemos. Bueno, claro.
¿eh? Bueno, gloria a Dios, hoy, porque iban a pensar que yo era muy viejo, pero no, es que se aceleró mucho el tiempo. ¿Se acuerdan que antiguamente lo primero que se hacía era un compromiso, que era casi un casamiento, porque había fiesta, había regalos, había alianza, y era seria la cosa? Que no cambiara la cosa porque el papá se levantaba en ira, ¿no? Y al tiempo, al año a veces, recién se celebraba la ceremonia o lo que era el casamiento, ¿no? Y algunos lo hacían hasta bueno, si llegaba, sí. Y ahora había alianzas también, algunos en el compromiso tenían unas alianzas más angostas de oro, los que podían, y luego compraban unas más anchas para el matrimonio, ¿no? Claro, era así, ahí está. Bueno. Lo que pasa es que yo era muy chiquito, no recuerdo mucho. No, nada. Que cuando yo veía esas cosas ya te estabas comprometiendo. Y en aquella época era algo muy similar. Y después había cuando llegaba la época del matrimonio, era también toda una ceremonia donde la novia invitaba a chicas vírgenes, ¿sí? De su amistad, como hoy también hay por costumbre en algunas ceremonias de casamiento. ¿Cómo es que se les llaman hoy? Las damas de honor, ¿no? Damas de honor, que se visten todas parejas, iguales, y son las que acompañan a la novia y la reciben. Bueno, más o menos la cosa no ha cambiado mucho, todo lo viejo se trae de nuevo, y era algo así, ¿no? Y aparentemente el Señor toma esa realidad de la cultura hebrea y la trae para dejar una enseñanza y una aplicación de lo que iba a pasar en la segunda venida de Cristo. Entonces dice el relato bíblico que eran, ¿cuántas vírgenes? 10. Ahora, estas 10 vírgenes tenían características muy similares. Posiblemente hasta todas estaban vestidas de la misma manera. No lo sabemos, no lo dice el relato, ni tampoco es muy significativo. Lo cierto eran que todas vírgenes, todas ellas habían sido invitadas a la fiesta, ¿sí? Todas tenían lámparas. Recordemos que en aquella época no era como hoy, que tenemos luces y reflectores y todo eso. Entonces la ceremonia constaba de que tenían que esperar al esposo de la novia que estaba dentro, no la de ellos. No es que se casaba con un harén, sino la novia estaba ya adentro. Y tenían que velar para esperar la llegada del esposo, que no sabían en qué hora y qué día iba a venir. Ahora, cuando usted lee la Biblia, ¿cuál es la diferencia de estas 10 vírgenes? Lea esos primeros versículos. Que una eran prudentes, y dice la Biblia que junto con sus antorchas o con sus lámparas, según la costumbre, había algunas que tenían antorchas, otras eran lámparas, habían llevado consigo cántaros de aceite para que no les faltara, que era el combustible. No era como ahora que enchufaban a la corriente, tenían que tener combustible, entonces tenían aceite de reserva. Pero las insensatas, ¿qué era lo que les había pasado? Tenían también sus antorchas o sus lámparas, pero no habían tomado el aceite para prever cualquier cosa. La tardanza del esposo, ¿cómo aconteció? Ahora, hay una característica que dice la Biblia que también les pasó a todas.
Dice, y las insensatas tomando sus lámparas, verso 3, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué dice el versículo 6? Y a la medianoche, yo mire, me encargué de buscar algunos textos en la Biblia que hablan acerca de la medianoche. Les voy a leer algunos nada más. Hay muchos textos. Parece ser que a la medianoche hay algo que acontece, ¿no? Allí en el libro de Éxodo capítulo 12, no lo busques, yo se lo leo. Dice, y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, el primogénito del ganado. O sea, a la medianoche, allá cuando el pueblo de Israel estaba por salir a la libertad y ellos tenían que estar pendientes de esa salida, ¿cuándo aconteció todo esto? Que el ángel vino y trajo muerte a aquellos que no tenían los dinteles cubiertos con la sangre del cordero. Dice que entró la muerte a sus hogares, ganado, los primogénitos, y todos murieron. Pero el pueblo de Israel, ¿qué estaba? Estaba preparado. No solamente que habían pintado los dinteles con sangre, como le había dicho el Señor, y en donde el ángel venía y veía la sangre en los dinteles, seguía, ¿no? Pero ellos aún comieron la Pascua, dicen, cuclillas, como señal de estar preparado para salir. Y eso aconteció ¿cuándo? A la medianoche. En el caso de Sansón, allí en Jueces 16:3, dice, pero Sansón permanecía acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con los dos postes, los arrancó junto a los troncos, a las trancas, perdón. Entonces se lo echó sobre los hombros y lo llevó hasta la cumbre del monte que estaba al frente de Hebrón. ¿Se acuerda la historia de Sansón y todo lo que pasó con Sansón? La fuerza de Sansón, el pecado de Sansón, cuando permitió que fuera engañado y se cortó el pelo, lo que no tenía que hacer, perdió su fuerza, pero dice que él estaba allí concentrado. Le sacaron sus ojos, inclusive. Pero dice que a la medianoche algo pasó allí. Y el último, hay muchos textos para poder compartir sobre esto, que acontece allí en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 25 al 34. Dice, como a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. De repente, ¿se acuerda el mensaje de los de repente de Dios, no? Se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. ¿Cuándo aconteció esto? ¿A qué hora estaban orando Pablo y Silas? Dice hasta la medianoche. Y no solamente que estaban orando, sino que ¿qué más estaban haciendo? Estaban cantando himnos. ¿Cuál era la condición que estaban Pablo y Silas? Estaban en el cepo. ¿Sabe lo que es el cepo? Sí, una madera donde ponían sus pies y sus manos, o a veces estaban engrillados con cadenas. Y en esa condición, Pablo y Silas, dice que hasta la medianoche estaban orando y cantando, y los demás presos les escuchaban. Y de repente, ¿qué fue lo que aconteció? Hubo como un terremoto en la cárcel, y las puertas
se abrieron, el cepo se abrió, ninguno se movió y algo aconteció. Allí el carcelero de Filipo se convirtió. Él y toda su casa se convirtieron. Y cuenta la historia que posiblemente algo aconteció ahí en Filipo entre Lidia, que se había convertido, esa mujer que tenía telas y todo esto, que tenía un emprendimiento, que conoció al Señor, y el carcelero de Filipo, como que formaron una pequeña célula y ahí comenzó a fungirse una iglesia. Y todas estas cosas, ¿cuándo acontecieron? A la medianoche. Ahora, ¿qué hizo usted hoy domingo a la medianoche? ¿Cómo? Yo estaba orando por ustedes y ustedes estaban durmiendo. No, mentira, yo estaba durmiendo igual que ustedes. Ahora, fíjense, no solamente es el tema de la medianoche, sino lo que nos lleva este mensaje es a estar preparados. Mateo capítulo 24, capítulo 44 dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuanto menos lo espere. Y continuando con el relato bíblico, dice que de repente, ¿no?, a medianoche se escuchó la voz, no sé, de los que estaban los porteros, no sé quién fue el que gritó: viene el esposo. Y había algo en común que también tuvieron estas 10 vírgenes, que todas se durmieron. O sea, eran 10 vírgenes, todas las características iguales que tenían, 10 vírgenes, todas tenían lámparas encendidas y todas se durmieron. ¿La diferencia cuál? Unas llevaron consigo aceite, provisión de aceite, y otras no. Usted sabe que lo que está hablando esto, las vírgenes, el casamiento, la novia, se refiere a la iglesia de Jesucristo. Y cuando habla del novio, está hablando de la venida de Cristo Jesús por segunda vez a la tierra. Ahora, fíjese que no está hablando de personas que no conocen a Jesús, sino está hablando de gente que sí que lo conoce, de gente que supuestamente entiende y escuchó alguna vez de la segunda venida de Jesús. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, la iglesia. Ahora también nos habla de dos diferentes clases de cristianos. De los cristianos que aceptaron a Cristo Jesús un día, se comprometieron con su fe y día a día se van preparando y entienden su orden de prioridades, que si bien seguimos trabajando, seguimos soñando, ayer le decía a los hermanos, soñá, creá, planificá, si querés por 50 años. No te detengas en la vida. Mandá a tus hijos a estudiar. No como algunas religiones y algunas sectas que, no, total, como Cristo viene ya. Yo recuerdo cuando mi hermano se fue a estudiar medicina en La Plata, algunos pastores le decían a papá: no lo mande. ¿Cómo va a estudiar un hijo de Dios? Va a estudiar medicina. Y segundo, si Cristo sana. Y segundo, Cristo viene pronto. No, querido, no. Seguí soñando, seguí planificando como hasta el último día. Seguí teniendo sueños de Dios. Ahora, estate siempre atento, con la actitud correcta de que Cristo puede venir hoy a buscarte.
No que venga Cristo en gloria, como va a venir un día. No sabemos el día ni la hora en que Cristo te va a venir a buscar a vos o a mí. Ayer me contaba mi hijo que venía de Mar del Plata de viaje y casi habían salido juntos, los habían visto a 3 muchachos que salían de con motos de Mar del Plata, llegando ahí nomás a unos kilómetros. Uno de ellos chocó contra un otro vehículo y se mató. Así que tuvieron que estar ahí en la ruta, ver la desesperación de padres que vinieron corriendo, ver su hijo destruido. Miren, un instante. Ese muchacho seguramente o iba a trabajar o iba a disfrutar de una tarde en algún lugar, y todo en un instante, de repente se transformó en una crisis o en un caos. Entonces no sabemos nunca ni el día ni la hora, no solamente en que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, sino cuándo nos tocará a partir de esta tierra, y tenemos que estar seguros de cuál será nuestra eternidad. ¿Sabe? Hoy poco hablamos de la segunda venida de Cristo, y el Evangelio nos habla en el libro de Juan que dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. O sea, que Jesús fue a preparar un lugar, una morada eterna para vos y para mí. Tomamos conciencia de eso. Que desde que entramos al cuerpo de Cristo a funcionar, a trabajar, que es todo esto una cuestión de fe. Pero la fe no es solamente decir creo en Dios. Este es un tiempo donde la Biblia ha llegado a lugares, los más falta todavía llegar a algunos lugares muy recónditos, pero ha sido traducida a dialectos para que la gente pueda leer la Biblia. Ayer le decía, en nuestras casas, ¿cuántas Biblias tenés? Físicas. Hoy tenemos en los teléfonos esta aplicación Show Version o otras aplicaciones de la Biblia, que ahí podemos cambiar inclusive las distintas versiones de la Biblia. Tenemos como 30, hasta podemos leer la Biblia del oso, la famosa Biblia del oso, que no la puede leer porque está en un castellano totalmente antiguo. Le dicen la Biblia del oso porque tenía un oso en la tapa de la Biblia. Una de las primeras Biblias que salieron en castellano, ¿no? Usted puede acceder a mucha Biblia. Pero no solamente tener la Biblia, no es solamente leer la Biblia, sino es llevar la Biblia a incorporarla a nuestra vida. Podemos tener Biblia, podemos tener cristianismo, pero sin santidad, sin una realidad. ¿Me va entendiendo? Y la palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Es que cada día podamos entrenarnos y prepararnos en vivir una vida distinta conforme a los valores y a los principios que están incorporados en las Sagradas Escrituras. Pero el texto bíblico nos relata de 2 clases de cristianos. Unos que entrarán a las bodas del Cordero el día que el Señor cierre la puerta, y otros que quedarán fuera de las bodas porque tuvieron un rótulo de cristianos, aún se congregaron fielmente en la iglesia, pero nunca cultivaron su vida cristiana. ¿Me entiende lo que quiero decirle? O sea, a veces venimos a la iglesia, a veces tenemos ministerios,
servimos a Dios, nos enamoramos del templo. Qué lindo templo que tenemos, y está bien. Nos enamoramos de los ministerios, pero nos olvidamos de enamorarnos de Jesús. Y si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no tenemos nada. Ayer le decía a los hermanos, un cuerpo sin cabeza que es un cadáver. Suena fuerte esto, ¿verdad? Usted ve un ser humano decapitado, preparado para el cementerio. Ahora, nosotros no estamos acá para generar un cementerio de cristianos que vengan a escuchar la palabra, pero cuando salen de la iglesia, continúen una vida funcionando de la manera mundanal, carnal, humana, sigan viviendo en pecado, eso no les llame la atención, no haya en ellos una reflexión, o sean insensibles a la voz del Espíritu Santo cuando Dios nos habla a nuestro corazón y nos insta de que hay algo en nuestra vida que está mal. Y todos pecamos. Todos pecamos. Pero el Espíritu Santo dice que nos habla a nuestro corazón. Dios no te ha hablado cuando te has equivocado. Porque si la palabra está incorporada en tu vida, vos sabés lo que es correcto y lo que no lo es. El tema es cuando endurecemos nuestro corazón y somos insensibles a la voz del Espíritu Santo y decimos, bueno, en definitiva, otros lo hacen y mirá cómo están. Tienen ministerios, tienen iglesias, les va bien en la vida. Cada uno de nosotros tiene que velar por nuestra salud espiritual. Y estar preparados en nuestra vida espiritual para cuando Cristo venga a buscarnos en gloria. Había un coro que dice, cuando Cristo venga en gloria yo no me quiero quedar. Seremos arrebatados con poder, ¿no? Estoy medio en... Pero gracias a Dios que hay algunos hermanos que los conocen, no quedo tan... Y yo cuando Cristo venga a buscarme quiero ir a las moradas celestiales. Por eso que la vida y la muerte es una transición, de la vida a la vida. Que todos tendremos que pasar por ella. Todos nos tocará, unos antes, otros después. Pero qué lindo es saber y tener la convicción de saber que el día que nos toque partir de este mundo, hay ángeles que nos llevarán a la misma presencia del Señor y con Él viviremos siempre por la eternidad. Y esto no es una fábula, porque muchos han tomado el cielo y el infierno como una fábula. Y hoy los escépticos o aquellos que no tienen fe quieren introducir esta ideología como que el cielo y el infierno no existen. Mira, cuando nos morimos, nos comen los gusanos y ya está, listo, desaparecemos. Sí, es verdad, nuestro cuerpo, nuestra materia, y aún si sos quemado o te toca ahogarte y quedás en lo profundo de la mar, pero cuando partimos, que nuestra alma pueda ser arrebatada al reino del cielo. Entonces, esta parábola nos habla de estas dos clases de cristianos. De los cristianos que están todos los días. No de los espiritualistas, no de los que viven adentro de la iglesia todo el día, de los que se viven todo el día de rodillas, demostrando una santidad, hasta a veces mística. Es vivir la vida cristiana. Es vivir otra categoría de vida, normal, totalmente normal, pero distinta.
Puede sonar muy antiguo todo esto, pero la Biblia no cambió. Se habla mucho de la prosperidad, de las cosas de este mundo, de que te vaya bien, y es bárbaro, pero la Biblia dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios compromete añadir a nuestra vida bendición, prosperidad, abundancia. Y si así no fuera, yo sigo amando a Jesucristo. Porque no amo a Dios por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Si no, sería como esa clase de casamientos por interés, donde la chica está buscando al empresario que tiene campo, que tiene dinero para que le salve la vida. No importa si hay amor o no hay amor, lo importante es que la pueda pasar bien. Vio que hay mucho de todo esto, o a la inversa, ¿no? ¿En qué termina todo eso? Que el esposo la engaña con otra, la mujer también, pero viven bien. Pero en algún momento hay una crisis. Y a veces esta figura, a veces de matrimonio interesado, a veces se replica también en nuestra relación con Cristo. Amamos a Dios por lo que Dios nos puede dar y no por lo que es Él. Mire, esta semana que viene vamos a cumplir con mi esposa 38 años de matrimonio, casi 41 que nos conocemos con los años de noviazgo. Así que prácticamente toda una vida. Y no siempre fue un paraíso, no es que por ser pastores ni hijos de Dios vivimos en una burbuja de felicidad y que nunca no tuvimos un sí, un no. Es una mentira, una falacia. En todo matrimonio existen situaciones. Pero sí entendimos que un día nos comprometimos delante de Dios poder serle fieles en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza. Bueno, nos falta todavía el tema de la riqueza, pero bueno, por lo menos estamos en el punto intermedio. Pero bueno, es más fácil estar en la pobreza que en la riqueza. Y hasta aquí llegamos juntos. Y hemos superado dificultades. Hemos pasado por crisis económicas que casi nos fulminaron. Hemos pasado por distintas clases de enfermedades, que algunas nos estuvieron a punto de llevar para el otro lado. Tuvimos 4 hermosos hijos. Bueno, lo de hermosos, algunos, los que se parecen a mí son lindos, los otros también. Pasamos crisis con ellos, pasamos crisis en el ministerio, nos defraudaron, nos fallaron. Pasamos situaciones distintas, pero todo eso nos ayudó a poder formar nuestro carácter y nuestra fe en Cristo. Nunca fueron las finanzas en nuestra vida el compromiso de poder estar de pie en una congregación. Siempre le creímos a Dios. Él fue nuestro sustento. Y aun cuando muchas personas a veces lo primero que quieren cuestionarte o quitar las ofrendas o los diezmos para coaccionar en algunas decisiones, me tienes en cuidado. Porque tenemos que aprender a creerle realmente a Dios. Cuando Dios nos llamó al ministerio, Él nos prometió que Él iba a ser nuestro sustento. Ahora, ¿se da cuenta? Hubo pruebas, hubo dificultades y ya lo habrá sido con ustedes también. Bueno, esto es también el Evangelio. Cuando amamos a Jesús y servimos a Dios, se ama a Dios en todo tiempo y en todo momento. En las dificultades, en las crisis, pero Dios es fiel.
Y puedo asegurarle que Dios es fiel. Dios ha sido fiel. Dios nos ha sostenido siempre con su mano. Y en las peores crisis, cuando me arrodillaba y clamaba, a veces me iba a la iglesia solo y me postraba en la iglesia y lloraba delante del Señor porque no tenía salida a algunas situaciones. Pero Dios consolaba mi corazón. Dios daba consejo a mi vida. Dios traía paz en medio de la tormenta. Esa es la fe, creerle a Dios. Que aun cuando el Señor te pruebe, porque tiene que probar nuestra fidelidad, Dios siempre está. Es tener el cántaro de aceite, la provisión de permanecer fiel a Dios hasta el día que Cristo venga a buscarnos en gloria. Qué triste, ¿no? Dice, y con esto terminamos, dice la palabra allí, mas las prudentes respondieron, no, más arriba el 7, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, versículo 7, ¿y qué hicieron? Y arreglaron sus lámparas. O sea, hasta ahí venía más o menos pareja la cosa. Hasta ahí creo que hasta tenían las insensatas sus lámparas encendidas, las prepararon, habrán soplado un poquito para que encendiera el fuego. Pero se dieron cuenta en que no tenían provisión para continuar la jornada a la cual tenían que seguir ahora que venía el esposo. Y dice la Biblia, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Y aun cuando esto suena como una actitud media egoísta de las prudentes, yo creo que habla más de la prudencia, de la sensatez y también de la sabiduría. Ellas sabían que si tenían que repartir el aceite que ellas tenían, ambas en algún momento de la fiesta iba a ser una fiesta a oscuras. Entonces dijeron, bueno, vayan y vayan a comprar. Así ustedes tienen y no nos falta a nosotras. Entre medio que esto aconteció, el esposo vino, entró a la fiesta y se cerró la puerta. Y fíjese, léame los últimos 2 versículos, alguno que la tenga por allí. A ver, quiero que interactuemos. Esto es lo lindo de las reuniones de los domingos, que podemos interactuar. ¿Qué dicen los 2 últimos textos que leímos ahí? El texto 11, 12 y 13. A ver, alguno que lo tenga ahí. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Allí en Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claro que el evangelio es sencillo. Claro que tenemos un evangelio de la gracia, pero de una gracia bien entendida. Jesús, cuando murió en la cruz, murió por todo el mundo. Así dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo, y ahí hay una salvedad, todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna.
O sea, la puerta está abierta para todo el mundo. Y Dios te ha invitado a formar parte de esa fiesta. Como aquellas 10 vírgenes tuvieron el privilegio de ser elegidas para estar en la fiesta. Pero unas no estaban preparadas y las otras sí. Unas pudieron gozar de la fiesta. ¿Se acuerda cuando Noé, dice la Biblia, que predicó 120 años? 120 años predicó Noé, anunciando de que iba a haber un diluvio sobre la tierra. Nadie le creyó. Está viejo, loco no, si no llueve. Porque en aquel tiempo no llovía. Pero llegado el momento, terminada el arca, Dios le dijo a Moisés: subí de apareja a los animales, y no sé cómo aconteció eso, pero de hecho, uno tras otro subieron los animales. Luego entró Noé y su familia y se cerró la puerta y comenzó la lluvia. Y aunque en forma desesperada todos quisieron acudir a Noé para que le abriera las puertas, la puerta estaba cerrada, ni aún Noé pudo abrirla. Así acontecerá el día de la venida del Hijo de Dios. Estarán aquellos que verdaderamente se comprometieron por causa de Cristo, y aquellos que tan solo tuvieron una figura de cristiana, pero en realidad sus dichos y sus hechos no se concretaron en su vida. Hoy hablar del pecado en las congregaciones es como ahuyentar a los hermanos. Hoy no se habla de la fornicación, no se habla del adulterio, no se habla de la mentira, no se habla de tantas cosas que siguen siendo vigentes en los mandamientos de la Biblia. Y que son pecado. Y que seguramente Dios hablará a tu corazón y traerá a tu corazón. Pero a veces somos insensibles. Nos manejamos independientemente de Dios. Pero cuando necesitamos algo, vamos a Dios. Como el matrimonio interesado. Necesito pagar mi tarjeta de crédito abultada. O firmarme un cheque que lo necesito. Pero así no funciona el reino de los cielos. Terminamos con este mismo texto que leíamos recién. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, Cristo está a la puerta y llama. El mundo se aceleró y la venida de Cristo está pronta a venir. Si usted lee luego en su casa, quiere leer el capítulo 24 de Mateo, ahí nos habla de los hechos de los últimos tiempos. Se levantará el padre contra el hijo contra el padre, nación contra nación, habrá guerra, rumores de guerra. Bueno, ahí habla todo lo que... ¿no? Muchos más se están guiando por las profecías de Nostradamus que por las profecías bíblicas. Y todo esto está anunciado, que esto viene. Y hoy hay convulsión dentro de las naciones. Hay guerras, hay rumores de guerra. Nuestros mares ya no sirven. Están infectados. Vieron que cada misil que sale de prueba, ¿dónde va a parar? Al mar. Las capas tectónicas del subsuelo de la tierra se están moviendo y eso provoca terremotos, que se despierten volcanes dormidos. Ya no hay firmeza en la democracia en ninguna nación. Aún en aquellos países más organizados.
Hay levantamientos. Antes ir a las elecciones en un país era algo lindo, democrático, que la sociedad disfrutaba. Hoy no, hoy hay un encuentro de buenos contra malos, de blancos contra negros, de la derecha contra la izquierda y la izquierda contra la derecha, pero ninguno da soluciones. Por eso yo les decía a los hermanos, la función, aquello que Dios quiere renovar, que dice Romanos 12, que sean transformados nuestras mentes, renovadas, es a través de la palabra, porque no encontramos seguridad en el hombre. El hombre legisla, el hombre juzga, el hombre ejecuta, conforme a sus propios deseos, a sus propios egoísmos. No le importa. Todos hablan de los pobres, pero cada vez tenemos más pobres, de un lado y del otro. En un país rico como Argentina, casi el 50% de los niños de nuestra nación no tienen una buena nutrición. Un país donde hay abundancia, riqueza. ¿Qué podemos esperar del hombre? Tenemos que enfocarnos en Cristo. ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos la camiseta de Cristo? Nos podemos defender más si somos de Boca o si somos de River, y aún discutimos si ganó o perdió. Podemos discutir y pelearnos porque formamos parte de un partido o del otro partido, y discutimos políticamente sin saber inclusive. Nos peleamos por cosas que ni siquiera sabemos. Y nos cuesta tanto ponernos la camiseta de Cristo, pelear por Cristo. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Dios tiene que encender nuestra lámpara. Pero, a ver, si algo tenemos que aprender esta mañana, es a permitirle al Espíritu Santo que genere esas reservas. Por eso el Señor Jesús, cuando Él partió de esta tierra, le dijo a sus discípulos: esperen, no salgan todavía, hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí recién me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando ellos fueron encendidos por el poder de Dios, predicaron el Evangelio, y dice la Biblia que lo llenaron todo con el Evangelio. Le llamaban a los primeros cristianos los del camino, porque andaban predicando el Evangelio. Y cuando la primera iglesia pasó por un estadio de adormecimiento y de crisis, Dios usó esa crisis, ¿sabe para qué? Para que se extendiera el Evangelio a otros lugares. Y así el Evangelio creció hasta el día de hoy. ¿Te animás a encender tu lámpara? Pero más aún, ¿te animás a tener reservas, de preocuparte por alimentar tu fe y comprometerte a cambiar aquellas cosas que tienen que cambiar? Que no un resfrío, que no un partido de fútbol, que no un juego te detengan para poder congregarte, para poder orar, para leer la Biblia. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Todo se puede hacer a su tiempo. Pero nuestra prioridad es Cristo. Sin Cristo en nuestra vida somos cadáveres con un nombre de cristianos. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, queremos agradecerte esta mañana, primero por tu fidelidad. Gracias porque tú eres fiel. Y aun cuando nosotros somos infieles muchas veces, tú permaneces fiel, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que este domingo por la mañana dejaron, Señor, la comodidad de sus casas
para venir y congregarse, sin importar y sabiendo que comúnmente los domingos somos pocos, pero qué lindo porque somos parte de esta familia que podemos compartir. Yo te ruego que enciendas esa luz, que cada uno de nosotros podamos ser lumbreras y podamos mirar en tu palabra, porque ella es lámpara a nuestro camino. Permítenos poder entender, Señor, poder usar esa capacidad con la cual nos has creado de raciocinio, que nos hace distintos a los animales, a las bestias, porque podemos razonar, porque podemos pensar, porque podemos usar el sentido común, para no dejarnos engañar con vastas filosofías, ideologías o planteamientos humanos y carnales, sino que podamos abrazarnos a la cruz. Y aún en los momentos críticos, ahí donde nos cuesta tanto aferrarnos a nuestra fe, ahí cuando las cosas no nos salen como quisiéramos, ahí, Señor, cuando pasamos por una situación de adversidad, cuando recibimos un diagnóstico que no hubiéramos querido recibir nunca, pero que ninguna de esas cosas altere nuestra relación y nuestra comunión contigo. Padre, esta mañana en el nombre de Jesús, queremos levantar nuestras manos a los cielos y pedirte, Padre, aumenta nuestra fe. Adiéstranos en el ejercicio de tu palabra. Ilumina nuestro camino a través de ella, Señor. Señor, haznos obedientes. Cuando tu Espíritu Santo inquiete nuestro corazón, para que podamos servirte y humillados ante tu presencia, podamos estar escuchando tu voz. Y en esa obediencia poder aprender que tú eres fiel, que no te tardas, Señor, a contestar a nuestros clamores. Señor, oro en el nombre de Jesús por estas manos que están levantadas a ti, por aquellos que han venido con cargas en sus vidas, aquellos que están necesitados, hambrientos.